Hemos encontrado este importante resultado, la probabilidad de error de bit de una transmisión con pulsos rectangulares de energía de bit, NRZ binaria, y es importante que nos detengamos en algunos aspectos de este resultado para entenderlo en detalle. Así que hagamos algunas observaciones a la probabilidad de error de bit de NRZ. Y estas observaciones no solo van a ser válidas para NRZ, sino que en general van a también tener implicancia y significancia para otras modulaciones. La primera de ellas es que E bit dividido por N0 es lo que se conoce como la razón señal a ruido por bit. Razón señal a ruido por bit de la modulación. Y si se fijan con cuidado, es realmente el único elemento del cual esta probabilidad de error de bit depende. Cuánta energía tiene un bit y cuál es la densidad espectral de potencia del ruido. Por eso es que es una medida fundamental en comunicaciones digitales. Esta medida aparece regularmente y muy frecuentemente en comunicaciones digitales. Y por eso es que en realidad esta expresión, que la estoy copiando, realmente podemos escribirla como una dependencia realmente funcional, P bit como función de E bit sobre N0 igual a ERF complemento, vale decir, aquí hay una, llamémoslo, variable de la cual depende esta probabilidad de error de bit. La segunda observación es que E bit sobre N0 siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Esto se desprende del hecho que E bit es una energía, N0 es una densidad espectral de potencia, por lo tanto, esto siempre es mayor o igual que 0. Y de ello se desprende que la curva de esta función probabilidad de error de bit, función de E bit sobre N0, tiene el siguiente aspecto. Tenemos un valor de E bit sobre N0 que va creciendo, cuyo valor mínimo es 0, y hay una probabilidad que va cayendo asintóticamente hacia el 0. Esto es P bit de E bit dividido por N0, y que comienza acá en el valor 1 medio. Y esto en realidad es una consecuencia directa de
lo que habíamos aprendido sobre la función de error. Si recordamos que esto es un medio ERF complemento de la raíz de bit sobre n0 y volvemos a la lámina en la cual vimos la función de error, tenemos la función de error acá, un medio ERF complemento que comienza en valor 1 en menos infinito y cae asintóticamente hacia 0, pasando por el valor 1 medio en el valor 0. Y ahora x es proporcional a la raíz de bit partido por n0. Aquí hay un valor, una raíz de 2, pero eso es nada más que un factor de escala. Entonces, esta porción de acá, que es realmente la función de acumulación de probabilidad gaussiana complementaria, tal como lo vimos y lo estudiamos cuando revisamos la función de error, esta porción de aquí es efectivamente la probabilidad de error de bit que acabamos de graficar acá y que encontramos en esta expresión de acá. ¿Sí? Así que esto es una función, de acumulación de probabilidad normal o gaussiana complementaria. La tercera observación que podemos hacer es la siguiente. Si la razón señal a ruido por bit es igual a 0, entonces la probabilidad de error de bit es igual a 1 medio. Es lo que dibujamos en este punto de acá. Ahora, cuando la probabilidad de transmitir un 0 y la probabilidad de transmitir un 1 es 1 medio en ambos casos, son equiprobables. El hecho que la probabilidad de error de bit sea 1 medio cuando la razón señal a ruido por bit es 0, ello implica que es más fácil tirar una moneda para tomar la decisión y la probabilidad de estar correcto es 1 medio que tener un receptor para detectar exclusivamente puro ruido, porque la razón señal a ruido por bit igual a 0 significa que la energía por bit es 0, o que hay una cantidad infinita de ruido que hace imposible detectar cualquier cantidad finita de señal presente en la señal recibida y por lo tanto no es posible detectar nada. Y es más fácil tirar una moneda porque la probabilidad de usar un detector no va a ser mejor. Esto tiene entonces sentido intuitivo. Esto tiene sentido intuitivo. Si la razón señala ruido es 0, entonces el desempeño del receptor óptimo es igual que, comillas, tirar una moneda. La cuarta observación es que si la razón señal a ruido por bit crece, entonces la probabilidad de error de bit baja. Desde luego, esto se observa en este gráfico de acá, pero
explicitarlo es importante, porque esto significa que mejor desempeño se puede lograr, y se puede lograr aumentando la cantidad de energía que se le entrega a un bit. Invirtiendo más energía se puede lograr mejor desempeño, lo cual también es intuitivamente satisfactorio, pero además es tranquilizador porque permite concluir de que siempre es posible, con suficiente energía, lograr una probabilidad de error de bit suficientemente pequeña para la aplicación que uno considere. Quinta observación: las probabilidades de error de bit de interés práctico son p bit menor que en el orden de un centésimo, vale decir 10 elevado a menos 2. Un error de bit en cada 100 bits transmitidos. Probabilidades de error de bit mayores que esa realmente ya significan que el mensaje llega a destino sustantivamente deteriorado, y valores menores que eso dependen de la aplicación. Y el rango típico que se busca en las aplicaciones está entre 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, pero no más profundo que eso, y por arriba en el orden de 10 a la menos 3. ¿Sí? Es decir, un rango típico es menos errores que 1 en 1000, pero no más bajo que 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, con este tipo de modulaciones. Consideremos un caso extremo. Que es el caso de los discos magnéticos. Un disco duro de un computador, y vamos a asumir que tenemos un disco de 1 terabyte. Ahora, escribir bits de información sobre el disco, almacenarlos y en un momento posterior recuperarlos, en estricto rigor es una forma de canal de comunicaciones, no es en tiempo real. Pero esa información que se deposita en disco se recupera generalmente con ruido, generalmente con degradación, y podemos entonces pensar en un disco magnético, un medio magnético, como un canal de comunicaciones. Y pensemos en este canal de comunicaciones como uno que tiene 1 terabyte de información, que se transfiere 1 terabyte de datos, y esto equivale entonces a 8 terabits. ¿Sí? Esto es igual a 8 por 10 elevado a 12 bits, lo cual es aproximadamente, para hacer números grandes, 10 elevado a 13 bits. Ahora, cuando uno escribe sobre este medio magnético, por supuesto que uno quiere recuperar la información original, la información no degradada, la información completa y correcta. Entonces, es deseable que este canal de comunicaciones particular tenga una probabilidad de error de bit que sea sustantivamente menor que 10 a la menos 13. Hablemos de 10 a la menos 15. Probabilidad de error, vale decir un error de bit, un bit leído con error en cada 100 discos duros. Un bit leído con error cada 100 veces que se lee el contenido completo de este disco rígido. Entonces, si vamos a estas cifras de acá
y las comparamos con estas cifras de acá, desde luego que hay todavía, al menos en el orden de magnitud y tomando en consideración de que esto no es realmente un medio de comunicaciones como el canal blanco gaussiano, pero para que se hagan una idea, el orden de magnitud de tener un error cada millón, un error cada 100 millones de transmisiones, podría ser, para ciertas aplicaciones, podría ser demasiado alto igualmente. Y entonces, aún así queda planteado todavía la necesidad de encontrar formas de mejorar en probabilidad de error sobre estas cifras que planteé acá. Esto lo dejo así simplemente como una motivación a nivel intuitivo de qué es lo que significa una probabilidad de error de 10 a la menos 13 aquí, o de 10 a la menos 15, o correspondientemente de 10 a la menos 6. Piensen en 10 a la menos 6, un archivo de 1 megabit, aproximadamente 125 kilobytes, que se transmite adjunto a un email. Uno desea que el archivo completo llegue sin errores irregularmente, ¿no es cierto? Entonces, con eso comienzan a generarse un poco una intuición de lo que significan estos niveles de error. Sexta observación. Debido a los rangos típicos anteriores, rangos típicos anteriores, resulta preferible graficar p-bit como función de e-bit partido por n0 en dos puntos, escala logarítmica para p-bit y e-bit sobre n0 en decibeles. Vale decir 10 veces el logaritmo en base 10 de e-bit sobre n0. Y esto lo quiero motivar volviendo a esta gráfica de acá. Si es que hacemos el esfuerzo de encontrar aquí un centésimo, la probabilidad de error de 10 a la menos 2, y el esfuerzo de ver 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4, están tan apilados uno encima del otro, que por supuesto en esta gráfica no se puede sacar información útil. Ahora uno podría decir, bueno, estiremos este gráfico para que el punto 10 a la menos 2 suba. Bueno, 10 a la menos 3 va a ser un décimo de ello, y 10 a la menos 4 va a ser un décimo de aquello, y un centésimo nuevamente de 10 a la menos 2. Entonces, no es atractivo ver esta escala de probabilidad de error de bit en unidades absolutas, sino que es interesante verlo en escala logarítmica. Y lo mismo ocurre con e-bit. Para lograr cambios relevantes en la probabilidad de error de bit, lo que tiene que ocurrir acá son crecimientos en factores, son crecimientos por 2, por 4, por 8, ¿no es cierto?, por 10, porque debajo de este ERF complemento, ¿qué es lo que hay? Básicamente hay una cola exponencial, ¿sí? Entonces, cuando nos planteamos esta idea de graficar p-bit en escala logarítmica para la probabilidad, eje Y, y el eje X, razón señal ruido por bit, en decibeles, lo que obtenemos para esta curva azul, y el código de colores es completamente intencional, es esto que está graficado acá. Las dos curvas, la que acabo de mostrar en escala absoluta
y esta curva azul son exactamente las mismas, solo que aquí tenemos EBIT partido por N0 en decibeles y acá tenemos la probabilidad de error de bit en escala logarítmica. El acrónimo BER significa Bit Error Rate. Es idénticamente lo mismo que P-bit. Esto aquí es 10 veces el logaritmo de EBIT partido por N0, ya lo mencioné. BPSK, aquí arriba, es por ahora para nosotros NRZ. Y la forma en que se lee este gráfico es muy simple. Supongamos que tenemos una probabilidad, una resonancia al ruido de 7 decibeles. Entonces, recorremos aquí hacia arriba y encontramos que la probabilidad de error de bit es aproximadamente 10 a la menos 3, ¿sí? Y este es un punto de referencia bien común, bien usual. NRZ, un medio ERF complemento de la raíz de EBIT dividido por N0, en 7 decibeles pasa por 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3, según lo que acabamos de conversar, es tal vez el techo superior de las probabilidades de error de bit que interesan, vale decir, un desempeño aquí arriba es de poco interés, desempeño de poco interés, y un desempeño de aquí hacia abajo es un desempeño de interés. ¿Sí? El valor 0 de la resonancia al ruido por bit en decibeles significa que la energía por bit y la densidad espectral de potencia del ruido van 1 a 1. ¿Sí? La resonancia al ruido por bit 0 en valores absolutos está en esta escala hacia menos infinito, y pueden ver que esta curva sigue subiendo, y en menos infinito, por decirlo así, llega a un medio, a la probabilidad de error de bit de un medio, pero todo ese sector son probabilidades de error tan altas que no interesan. Finalmente, observación número 7, la probabilidad de error de bit expresada como la probabilidad de declarar 1 dado 0 por la probabilidad de un 0 más la probabilidad de declarar 0 dado 1 por la probabilidad de 1 es válido en general. Vale decir, para cualquier P0 y P1. Sin embargo, la igualdad probabilidad de declarar 1 dado 0 igual a probabilidad de declarar 0 dado 1, en general, solo se cumple para probabilidad de 0 igual probabilidad de 1. Así que, si bien nosotros siempre asumimos que estas dos probabilidades son iguales y son un medio, si en algún momento se deja de asumir, es importante acordarse de que esto es válido, pero esto en general deja de serlo. Y con este
conjunto de observaciones sobre este resultado tan importante que obtuvimos para comunicaciones digitales binarias con pulsos rectangulares. Termina esta cápsula y termina este módulo también.